Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a Lea la Biblia esta semana. Que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5 al 7, Jesucristo presenta uno de los sermones más famosos de todos los tiempos, conocido como el Sermón del Monte. En el griego original del Evangelio, cuenta con unas 2,000 palabras, lo cual podría presentarse cómodamente en menos de media hora. Sin embargo, el contenido de este sermón ha tenido un impacto enorme en el mundo religioso y el mundo occidental. Hoy en Lea la Biblia estaremos examinando este sermón tan fascinante. El Sermón del Monte fue pronunciado en una colina cerca de Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Jesús, viendo que una gran multitud lo seguía, subió a un monte para enseñarle. Entre los oyentes se encontraban sus discípulos, quienes por supuesto eran el núcleo principal de su mensaje. Pero también había una gran cantidad de personas de diferentes regiones, incluyendo por supuesto enfermos, curiosos y seguidores ocasionales que no siempre andaban con él. Este escenario no fue casual. El monte en la tradición bíblica es un lugar de encuentro con lo divino, como en el caso, por ejemplo, de Moisés en el monte Sinaí, lo que le da un carácter sagrado y trascendente a este sermón. Jesús pronunció este mensaje con el objetivo de establecer las bases del reino de Dios y explicar cómo deberían vivir aquellos que desean formar parte de ese reino. A diferencia de las enseñanzas de los fariseos y maestros de la ley, que por supuesto se centraban en la rigidez legalista, Jesús propone una ética radical basada en el amor, la humildad y la justicia. El sermón no solo corrige malentendidos religiosos de su época, sino que también ofrece una guía práctica para la vida espiritual y moral de sus seguidores. El Sermón del Monte es un discurso sapiencial que combina elementos de literatura proverbial con enseñanzas éticas y también espirituales. Su estilo es directo, poético y lleno de imágenes cotidianas que lo hacen accesible y memorable. Jesús utiliza preguntas retóricas, contrastes y paralelismos para captar la atención de su audiencia y dejar una impresión duradera en sus conciencias. La primera sección del sermón presenta una serie de aforismos que conocemos como las bienaventuranzas. Estos dichos proclaman una bendición sobre personas que tienen cierta cualidad espiritual, procediendo a dar el motivo por esta bendición. Por ejemplo, dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Después de las bienaventuranzas, Cristo habla de la sal de la tierra y la luz del mundo, indicando que sus seguidores deben vivir de una forma que glorifica a Dios públicamente. En la próxima sección, Jesús declara que no vino para erradicar la antigua ley, sino para cumplirla. Y presenta una serie de 6 antítesis. Han oído que se dijo, pero yo digo. Y en estas frases Jesús demuestra que debemos obedecer no solo la letra de la ley, sino su espíritu. En la primera parte del capítulo 6, Cristo examina las prácticas espirituales como las ofrendas, la oración y el ayuno, y el principio general se da en el versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa.
En la segunda mitad, el Señor sigue con el tema de la recompensa y habla de los tesoros espirituales y los bienes materiales. El principio que rige esta parte está en el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El capítulo 7 presenta una serie de enseñanzas sobre las relaciones personales y termina con un llamado a la decisión. Cristo dice que hay que elegir entre dos caminos, evitar los falsos maestros y basar la vida en las enseñanzas del Mesías. Se puede organizar un bosquejo de las temáticas del Sermón del Monte de la siguiente forma. En primer lugar, las bienaventuranzas según Mateo 5, 3 al 12. Una serie de declaraciones que exaltan virtudes como la humildad, la misericordia, la pureza de corazón y la paz. Estas bienaventuranzas presentan un contraste entre los valores del mundo y los del reino de Dios. 2. La nueva ley. Jesús reinterpreta la ley mosaica enfatizando la intención del corazón más que el cumplimiento externo. Por ejemplo, habla sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor a los enemigos. Número 3. La oración. Incluye la enseñanza del Padre Nuestro según Mateo 6, 9 al 13, un modelo de oración que combina la adoración, la confianza en Dios y la súplica por las necesidades diarias. 4. La confianza en Dios. Jesús insta a sus oyentes a no preocuparse por las necesidades materiales, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia. 5. La advertencia contra la hipocresía. Critica a quienes practican la religión para ser vistos por los demás, como en el caso, por ejemplo, de la limosna, la oración y el ayuno. Eso es una crítica directa. Y 6. La regla de oro. Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres les hagan, así también ustedes háganlas con ellos. Eso está en Mateo 7:12. Un principio ético y universal es la regla de oro, hay que seguirla. Debemos notar el papel que juega este sermón dentro del libro de Mateo. En muchos sentidos, Mateo ha escrito su evangelio para mostrarles a los judíos que el ministerio de Jesús tenía aspectos parecidos al ministerio de Moisés, pero Jesús termina siendo superior. Notamos que Jesús tiene su propio éxodo de Egipto, su afirmación en las aguas del Jordán y su tiempo de prueba en el desierto. Y tal como las enseñanzas de Moisés se presentan en los 5 libros del Pentateuco, las enseñanzas de Cristo se presentan en 5 discursos en el libro de Mateo. Este sermón es el primero de los 5, presentando la ética del reino. Luego tenemos el discurso de Mateo 10, que describe la propagación del reino por medio de la predicación. El tercer discurso en Mateo 13 puede considerarse el discurso de las parábolas, donde Jesucristo presenta los misterios del reino en forma de historias o parábolas. Mateo 18 nos presenta un discurso sobre la vida en comunidad, instrucciones acerca de la convivencia dentro de la iglesia. Y capítulos 24 y 25 presentan el discurso de fin, donde Jesucristo describe la destrucción de Jerusalén y por ende el sistema litúrgico de los judíos y la segunda venida. Cada discurso concluye con una fórmula similar. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, tenemos en el capítulo 7, 11, 13, 19 y 26, y eso indica una estructura intencional. Reconocer esta estructura nos lleva a preguntar si Mateo no ha compilado distintas enseñanzas para presentarlas en forma de sermón. Es decir, es posible que este material no se presentó en una sola ocasión.
Notamos que muchas de estas enseñanzas aparecen en otros momentos en los otros evangelios. Hasta tenemos un sermón parecido en Lucas capítulo 6. Pero debemos tener en cuenta que los maestros repetían sus enseñanzas. No había imprenta, no había ni audios ni videos. Lo que presentaban en un momento seguramente presentaban en otros. Y por eso es imposible saber si esto representa la totalidad de un sermón, un resumen de un sermón, o una compilación de enseñanzas típicas del maestro. El Sermón del Monte se distingue por su enfoque integral y su profundidad espiritual. A diferencia de otros discursos de Jesús que suelen ser ocasionales y dirigidos a situaciones específicas, este sermón es una exposición sistemática de la ética del reino de Dios. Además, su tono es más universal y atemporal, lo que lo convierte en un texto aplicable a todas las épocas y culturas del mundo. El Sermón del Monte tiene un impacto profundo. Este mensaje ha tenido un impacto significativo y duradero en la sociedad, tanto en el ámbito religioso como en el social y cultural. Aquí le presento algunos de los aspectos más destacados de la influencia de este mensaje. Primero, ética y moral cristiana. El Sermón del Monte, especialmente las bienaventuranzas, ha establecido un estándar ético que enfatiza la humildad, la misericordia y la pureza de corazón y la búsqueda de la justicia. Estas enseñanzas han sido fundamentales en la formación de la ética cristiana y han influido en la moralidad de muchas culturas occidentales. Número 2. Inspiración para movimientos sociales, y esto es importante. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor a los enemigos, la no violencia y la justicia social han inspirado a líderes de movimientos sociales a adoptar métodos de resistencia pacífica y no violenta para luchar contra las injusticias y la opresión. Por ejemplo, Martin Luther King Jr. lo citó para justificar la resistencia pacífica contra el racismo. Pusimos el Sermón del Monte en nuestras pancartas, dijo Martin Luther King. Número 3. Influencia en la legislación de derechos humanos. Los principios del Sermón del Monte han influido en el desarrollo de conceptos modernos de derechos humanos y justicia social. La idea de tratar a los demás con amor y respeto ha sido una base para promover la igualdad y la dignidad humana en diversas legislaciones y declaraciones de derechos humanos. Número 4. Transformación personal y espiritual. A nivel individual, el Sermón del Monte ha sido una fuente de inspiración para la transformación personal y espiritual. Muchas personas han encontrado en las enseñanzas de este sermón un llamado a vivir de manera más compasiva, justa y auténtica. 5. Impacto cultural y literario. El Sermón del Monte ha dejado una huella profunda en la literatura, el arte y la cultura popular. Sus enseñanzas han sido referencias y reinterpretadas en innumerables obras literarias, artísticas y filosóficas a lo largo de los siglos. El Sermón del Monte es un texto fundacional del cristianismo que trasciende el tiempo y el espacio. Su mensaje de amor, justicia y humildad sigue siendo relevante hoy, invitando a una transformación interior y una vida en armonía con los valores del reino de Dios. No es solo un sermón, sino un manifiesto espiritual que desafía a sus oyentes a vivir de manera radicalmente diferente, reflejando el carácter de Dios en medio de una sociedad necesitada de esperanza y redención.
Seguiremos estudiando la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, los evangelios en sí en próximos programas. Pero este programa se va terminando después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.